Bueno, señores, ha ocurrido un terremoto en Alaska, en Estados Unidos, en una de las islas, a unos cuantos kilómetros de territorio continental, por supuesto, de Norteamérica, y esto ha generado una alarma. El terremoto es de 8.2 grados en la escala de Richter y ha provocado una alarma de tsunami que abarca no solamente Estados Unidos, sino también hasta las costas mexicanas. Es una situación que se dio en horas de la madrugada y, por supuesto, están atentos todos los centros de emergencia por si ocurre algún tipo de deslizamiento violento, repentino de aguas, un tsunami, como se le llama. Claro, bueno, las autoridades decían que tenían registro de olas de hasta 37 pies. Entonces eso es una situación de, de advertencia, ¿no? E incluso dicen que Japón, Rusia y Chile, en las costas que salen al Pacífico, también tienen cierto nivel de alerta, Yeah. por si acaso, porque se trata, parece, de un terremoto muy fuerte y no se han reportado daños materiales a edificaciones ni nada porque fue una isla un poco distante de, como tú decías, el territorio continental, ¿no? Sí, De todas maneras, hay que estén si hay dominicanos que hay en cualquier estado, en Alaska hay dominicanos incluso, sí. de Estados Unidos hay dominicanos, deben estar atentos a todo esto, ¿no? Y siguiendo las orientaciones de las autoridades, tanto en Canadá como en Estados Unidos y también en México. Bueno, hay que celebrar, Gustavo, aparte de esto, que el presidente de nuestro país, Danilo Medina, fue uno de los presidentes invitados a la cumbre, al Foro Económico Mundial De que Davos. se celebra en Davos, en Suiza, y allí se reúnen presidentes invitados. Es uno de los foros más grandes del mundo de debate y de discusión sobre temas económicos, tendencias, las perspectivas de crecimiento de la economía mundial, las amenazas más ostensibles para el crecimiento económico, algunos de los aspectos relacionados con las inversiones, las posibilidades de negocios, etcétera. Danilo Medina es uno de los 6 presidentes invitados a ese encuentro y ha acudido desde el día de ayer a ese foro. Se espera allí no solamente la participación de los organismos internacionales como la jefa del Banco Mundial, los jefes del Fondo Monetario Internacional, que van a estar presentes. Ya hubo una intervención en uno de los previos del Fondo Monetario Internacional que mejoró las perspectivas de la economía para el año De la 2018 y economía mundial. 2019, claro, de la economía mundial, y 2019, como un efecto de las decisiones adoptadas por la reforma fiscal de los Estados Unidos que podría repercutir en la economía mundial. Y también habla de Europa, es decir, que Europa, los países que hace ya unos años tuvieron una grave crisis o inestabilidad, han ido saliendo de esa situación crítica y ya están en su mayoría estables. Por lo menos las economías más fuertes de Europa, comenzando liderado por Alemania, Gran Bretaña, Francia, han salido. Incluso España, que tenía una grave crisis, ha ido saliendo poco a poco Así es. de esa situación. Bueno, lo que hay que pensar, una economía pequeña, una economía poco impactada, digamos, por fenómenos como los fenómenos de la globalización, como en el caso nuestro, una economía de servicios fundamentalmente sustentada en las remesas y en el turismo, cómo esto pues nos toca, cómo nos afecta. Y es bueno que el presidente de la República asista a este tipo de eventos, a este tipo de foros, para que escuche, se documente y tenga la posibilidad también de ofrecer su propia perspectiva de cómo es que la economía dominicana ha podido seguir creciendo y creciendo en circunstancias o situaciones de dificultad en la mayor parte de los países. La economía dominicana sigue siendo la economía, conjuntamente con Panamá, de mayor crecimiento en la región. Un crecimiento de un 6%, un 5% o un 4% como se prevé que va a crecer la economía dominicana, de acuerdo con los datos del Banco Central,
es un crecimiento sumamente alto, por encima del crecimiento promedio del conjunto de los países del mundo o del conjunto de los países de la región. Sí, eso es importante. Mira, el crecimiento es siempre preferible a que no se crezca. El reto aquí ha sido, y el propio presidente Medina, cuando todavía no había llegado a la presidencia, decía que la necesidad era tratar de que ese crecimiento se manifestara en una mejoría ostensible de la calidad de vida de la mayoría de la población, que hasta el momento no había sido así, y yo digo todavía no ha sido así, porque no se han superado unos niveles de precariedad en una gran parte de la población que apenas recibe lo básico para... Bueno, Danilo prometió, Gustavo, y dijo que él iba a ser el responsable de la distribución de la riqueza de la que se había generado en Dominicana. República Dominicana. Sí, No ha sido así, no ha habido cambios estructurales, no lo hay. En perspectiva, el gobierno dominicano sigue siendo un gobierno que se maneja casi con piloto automático. Ese es el gran reto. Nosotros, por ejemplo, hemos crecido mucho más que Uruguay, por ejemplo. Pero Uruguay está reconocido como el país en las Américas en donde se ha logrado un mayor nivel de equidad. Y eso es importante, de inclusión de la gente. Entonces, aunque no se crezca tanto, pero a los uruguayos les ha ido mejor que a la mayoría de los dominicanos. Lo que pasa es que aquí el crecimiento, Gustavo, de la economía es un crecimiento que se refleja en los grupos que mayor poder adquisitivo tienen. Es decir, aquí no hay una distribución social de la riqueza. No, y además el Estado es ineficiente. Son 2 o 3 renglones también que crecen. Bueno. Es decir, por ejemplo, un renglón como la telecomunicación es muy dinámico. Aquí cualquiera puede tener un móvil barato, otro más caro, ¿verdad? Y eso, venden tarjeta allí, cosas excelentes. Eso genera cierto nivel de empleo y, ¿verdad?, mucha gente que vive de eso. Pero eso no es una industria, por ejemplo, que agregue tanto valor a una materia prima y que cree empleos de manufactura, por ejemplo, estable, fuerte. Claro. No lo es. Igual, bueno, tenemos la zona franca. Ese sí es un sector industrial. Ese sí tiene unos empleos más o menos estables, ¿verdad? Pero las zonas francas tienen una debilidad en su origen, que se sustentan en el bajo salario. Bueno, dicen que ya no es tan así, ha ido un poco cambiando, es decir, en relación con otros países centroamericanos, pero bueno. Hay una cosa que anotar sobre este foro, Fausto. Uno es que algunos medios aquí pusieron que es la primera vez que un gobernante dominicano asiste. No, eso es un error. El presidente Fernández fue en varias ocasiones. Sí. Y en una de ellas inclusive le permitieron hablar. Y fue como expresidente también. También fue en una ocasión. Que hubo varios expresidentes que participaron. Sí. Lo otro es que el foro también tiene uno de los aspectos que va a tocar es la situación de Venezuela. A raíz de, bueno, del pedido de algunos países que ya han comenzado a sancionar a funcionarios y políticos venezolanos como una forma de presionar ese gobierno. La Unión Europea tomó una decisión ayer y anunció los 7 nombres de los funcionarios venezolanos, incluyendo a Diosdado Cabello. ¿Pero con qué que lo están...? Bueno, no pueden viajar a ninguno de los países de Europa, se retienen sus activos en las instituciones financieras de la Unión Europea, y se les denuncia como personas violadoras de los derechos humanos y que han abusado. Eso es casi más una sanción como moral, porque bueno, es una tú sabes que si es que son políticos que han incurrido en corrupción, los políticos se cuidan de no tener cuentas en el exterior a nombre de ellos mismos. Lo que pasa es que es un cerco, porque algunos de estos funcionarios ya están señalados por Estados Unidos. También. Entonces bueno, no pueden viajar a Estados Unidos ni ninguno de los países. Pero yo creo que es un error. Tampoco pueden viajar a la Unión Europea. Porque lo que ocurre siempre es que eso le da justificación a ese tipo de gobierno. Si el embargo, por ejemplo, hubiese servido para algo hace tiempo, que el gobierno cubano hubiese caído. No, eso le ha servido de pretexto para incluso justificar fracasos en materia que no tienen nada que ver quizá con la presión exterior. Sí. Como me dice un amigo cubano, que a ellos les gusta mucho la batata, el boniato. ¿Qué tiene que ver embargo con que aquí no se produzca boniato? Sí afecta en otras cosas, ¿verdad? En materia de negocio. Pero ¿y qué va a decidir el foro de Davos sobre Venezuela? Porque me imagino que serán más sanciones y algún pedido o algo, ¿no? Pero es que ellos no tienen poder de resolución en este caso. Pero igual, es un foro de debate. Que te digo de las sanciones, donde por ejemplo, hay las sanciones que se le pusieron al gobierno de Putin terminaron dañando a los propios europeos que decían, caramba, ya terminemos esto, nosotros queremos seguir vendiéndole vino a los rusos, uvas,
todas esas cosas que se compran. Entonces, ese tipo de sanciones yo no sé si en realidad hasta ayuda a este tipo de gobierno que se ven así cerrados, y a ellos les gusta eso, encerrarse en su Está propio bien, territorio. en Venezuela lo que hay es una dictadura, lamentablemente, dirigida por un grupo de gente que no les importa nada, Gustavo. Por eso, y esas sanciones no No les ayudan, importa. no ayudan a que ese tipo de gobierno cambie ni se vaya. Al contrario, lo fortalece, porque entonces explotan el chauvinismo, el Acabo de ver un nacionalismo. video de los venezolanos en la frontera con Colombia. Miles y miles Sí, sí, de eso es personas diario, eso es diario, sí. tratando de salir de Venezuela para buscar algo de alimento, algo con que sustentar a su Por familia. suerte que Gente con Colombia le quede mochila, la frontera a esa gente de Venezuela que ya, está pasando trabajo. pero Por suerte, pese a todos los insultos que Maduro ha proferido contra los colombianos y contra el presidente Santos, qué bueno que ese pueblo tiene ese otro pueblo bolivariano hermano al lado que le permite suplirse. ojalá que el gobierno dominicano rectifique su decisión de incentivar un diálogo que en realidad es un apoyo a Venezuela, porque el propio gobierno venezolano fue el que interrumpió la posibilidad de que se llegara a un acuerdo con la oposición aquí. Pero bueno, esas son ya otras 300 que son diferentes a las que inicialmente teníamos el interés de destacar, en este caso de la presencia de nuestro presidente en el Foro Económico Mundial que se realiza en la ciudad de Davos, en Suiza. En un momento retornamos. Estoy al unísono con este foro de Davos, o casi al unísono, porque ya estaba concluyendo, fue la semana pasada, una importante reunión del gobierno chino, una gran misión de funcionarios del área económica y diplomática de China, con representantes de todos los países de las Américas que integran la CELAC. El ministro de Relaciones Exteriores de China. Sí, y otros funcionarios también del área económica. Sí. De la CELAC, que la CELAC es la misma OEA sin Canadá y Estados Unidos, ¿verdad? O sea, ahí están todos los países. Se llevó a cabo en Chile. Importante porque China hizo en sus planes de trabajo para el quinquenio que comenzó hace poco, con la ratificación del presidente Xi, unos planes de expansión y de inversión en América Latina. Ellos hablan de negocios por 500 mil millones de dólares y de inversiones por más de 200 mil millones de dólares que tienen en proyecto. El gobierno de Chile, que es el gobierno que ha encabezado eso que algunos llaman neoliberalismo, ¿verdad? Habló con mucha alegría sobre China y habló de sus vínculos y que es el país que ha liderado esas relaciones. Bueno, Chile estaba entre los países que iban a firmar el acuerdo transpacífico de comercio entre Japón, Estados Unidos y algunos países también que ese era un poco para hacerle contrapeso a ese gigante que es China, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces habló maravilla el gobierno de Chile de China y los beneficios que ha traído, ¿verdad? Entonces, qué interesante es esto. Ahí también estuvieron con mucho entusiasmo representantes de México, de Brasil, etcétera. Nosotros también, el canciller Miguel Vargas Maduro, donde estuvo también en este foro, acompañado por el embajador Rubén Silié, sí, que estuvo ahí. Qué interesante esto, porque mira cómo el mundo ha cambiado y hay gente que no se da cuenta. China es un país que queda como la única potencia socialista, ¿verdad? Pero que ha hecho una combinación. Ellos dicen, la expresión de ellos es que ellos son una sociedad con mercado, no de mercado. Eso también lo acogió el presidente Correa cuando estaba en Ecuador. Entonces ellos están ganando mucho dinero en su comercio con todo el mundo. Y los chinos están defendiendo ahora el libre comercio. Y el país que lideró la avalancha de libre comercio en los años 80 con toda esta reforma que fue Estados Unidos, ahora está en contra. Mira qué cosa más paradójica. Sí. Mira, Gustavo, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Los chinos han estado haciendo inversiones sostenidas, permanentes, discretas, pero importantes, en los países de América Latina. A veces no tan discretas. Desde hace muchos años. No. Y ellos no solamente están aprovechando una oportunidad de oro en este momento que le está ofreciendo el gobierno de los Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza, que se ha olvidado de América Latina.
Es decir, en el gobierno de Donald Trump, aunque tiene un año este gobierno, por ejemplo, no se han designado los funcionarios del Departamento de Estado para América Latina, Para ocuparse del hemisferio. para ocuparse del continente latinoamericano. Pero no solamente eso. Los países de América Latina para el presidente de Estados Unidos son como países inodoros, países letrinas. Diciéndolo de manera elegante, ¿verdad? Bueno, que es sí, peor lo que él piensa. Luego, Estados Unidos ha estado tomando medidas para afectar a los países del continente. Es decir, renunció al acuerdo de Transpacífico, renunció a los acuerdos para detener el cambio climático, ha tomado medidas antiinmigratorias muy fuertes, por ejemplo, negando las visas de trabajo para personas de diferentes países del continente, devolviendo a miles y miles de ciudadanos de El Salvador, por ejemplo, afectando a los soñadores, los DACA, que son unos 800.000 jóvenes que se desarrollaron, se educaron, se formaron en los Estados Unidos y que ahora corren el riesgo de ser expulsados. Todo eso forma un panorama favorable a la influencia de China en el continente. ¿Qué ha hecho China? China ha hecho negocios muy importantes con economías poderosas latinoamericanas como Brasil, como Argentina, como Chile, pero el gran, digamos, desarrollador en este momento es México. Como México está siendo agredido por Estados Unidos y Estados Unidos está denunciando y renunciando al acuerdo de libre comercio de América del Norte con Canadá y México, China lo que está haciendo es ocupando el lugar de los Estados Unidos. Y México inteligentemente le está abriendo la puerta a China. Está haciendo un acuerdo o está haciendo acuerdos que favorecen su mercado, que favorecen su economía, y México tiene que buscar un sustituto de la influencia de la economía norteamericana en su Y los país. chinos tienen mucho dinero, tienen muchos planes muy bien trabajados y pensados. En el último congreso que hubo del gobierno de China, el Partido Comunista, que es un partido-estado, ¿no? La propuesta fue para el quinquenio, ellos piensan llevar entre 250 millones y 300 millones, que ya tienen un estatus de clase media, o sea, que ya son personas que pueden... No, que se han hecho ricos, que ricos, han hecho sí, negocios, que se claro, han sacado, habían sacado de la miseria antes y ahora son gente. Entonces, llevarlo a un nivel de poder de consumo equiparable o mayor que el que tiene el ciudadano norteamericano promedio. Bueno, pues ya eso solo es más que el conjunto de la sociedad norteamericana. Sí, esta ciudad hay 300 millones de habitantes, pero no todos tienen un alto nivel de posibilidad de consumo. Está bien, pero... Entonces eso es lo que se propone China ahora. Eso ayudaría a que ellos incluso no dependan tanto del mercado estadounidense. Esa es una de las ideas que tienen. Tú sabes que se acaba de hacer, Gustavo, una encuesta entre los países de América Latina sobre su relación o simpatías con los Estados Unidos. Y el resultado ha sido desastroso para el gobierno de Donald Trump. La última encuesta de simpatía y de reconocimiento a los Estados Unidos se hizo en el gobierno de Barack Obama. Y el reconocimiento de los países hacia Estados Unidos fue de un 49%, aceptación, es decir. ¿Y ahora? En República Dominicana, cuando se hizo el estudio, República Dominicana dio un poco más que el conjunto de la región. Creo que nosotros dimos un 53%, pero en promedio fue un 49%. Se acaba de hacer el estudio ahora con Donald Trump como presidente de Estados Unidos, y tú sabes en cuánto está ese reconocimiento, en 24%. Y mucho más en cuenta. Él está atacando algo, y eso lo mencionaba Bernardo Vega en su artículo, que ha sido fundamental para muchos de estos países, y específicamente para República Dominicana, que si un dominicano ha logrado migrar y regularizar su situación en Estados Unidos como residente, el próximo paso que da es la reunificación familiar. El 90% de las visas que se han lleva otorgado, a su familia legalmente, se establecen allá, los muchachos estudian o trabajan. Pues Trump quiere eliminar eso. Dice que ser pariente no es ninguna calidad para que él le permita migrar a Estados Unidos. Publicamos una serie de trabajos sobre ese tema
escrito por Roberto Álvarez, Exacto. recuérdate, en Sí. donde República Dominicana era uno de los 3 países en el mundo que más había aprovechado la política migratoria de Estados Unidos de reunificación De familiar. reunificación familiar. Pero ¿qué resulta? Que Donald Trump ha atacado la política de reunificación familiar y está tratando de imponer, o ha impuesto ya, una política de meritocracia. Es decir, pero hay que ver qué meritocracia es esa. bueno, pero él dice quiere que sean nórdicos. Los europeos nórdicos. Nórdicos, eso es lo que él quiere. Claro que los nórdicos viven mejor que en Estados En Unidos. Noruega le dijeron de que no, gracias. Un trabajo que publicó BBC. No. Bueno, entonces, Gustavo, esta situación, por supuesto, que pone en evidencia que Estados Unidos está en franca retirada. Estados Unidos está América primero y América para los americanos. Cuando dicen americanos, ellos no se refieren al conjunto. Bueno, Sino se refieren, eso se dijo hace muchos años sobre el continente y nos salió bastante doloroso. Sí, muy costoso. Bueno, pues resulta que no, que es para los ciudadanos de Estados Unidos. Entonces, China está aprovechando, y qué bueno que República Dominicana fue a este encuentro en Chile, encabezado por su ministro de Relaciones Exteriores, y ojalá que esto pueda resultar en algo de reapertura de parte nuestra en el reconocimiento o voluntad de hacer más negocios con el gobierno chino. Exactamente. Porque parece ser que todavía no hemos logrado. No hay tanto. Seguimos con Taiwán. Ellos exigen para las relaciones formales que el país rompa esa relación con Taiwán, porque ellos no reconocen a Taiwán, sino que lo reclaman como un territorio chino Rebelde. que esté en rebeldía. Sí. Bueno, vamos a una pausa. Pocas veces en la historia de las relaciones entre el sector privado, el sector turismo privado, había habido toma de decisiones de parte de la Asociación de Hoteles y Restaurantes para oponerse a un determinado tipo de desarrollo. República Dominicana optó por un modelo, que es el modelo del todo incluido, y además optó por un modelo vinculado a la preservación del medio ambiente, que fue un modelo diseñado del tamaño, digamos, de Las Palmas. Hasta 8 pisos fue el modelo que se recomendó para el desarrollo de infraestructura e instalaciones hoteleras en República Dominicana, pero que en su momento el Ministerio de Turismo incluso decidió no vamos a hacer de 8 pisos, sino que vamos a hacer solo de 4 pisos. La recomendación técnica fue 8 y el Ministerio de Turismo decidió 4. Pues hay un debate en este momento en nuestro país, sobre todo porque la Asociación de Hoteles y Restaurantes Azonadores se opuso a una decisión anunciada por el Ministerio de Turismo en el sentido de que estaba permitido que en determinados lugares de la zona oeste del país, particularmente en la zona de Cap Cana, Punta Cana y en Macao, la zona de Macao, en la zona este también, se pudieran construir instalaciones hoteleras o infraestructuras hoteleras de hasta 21 o 22 pisos. Cuando esta situación fue llevada al debate en Confotur, lo que ocurrió fue que el ministro de Turismo, según las explicaciones que hemos recibido, explicó y dijo, bueno, señores, esto no es una decisión mía, yo no he tomado una decisión al respecto. Aquí hay una aprobación de un master plan, un plan maestro de una organización que fue aceptada, acogida en el año 2007, que fue Cap Cana, que tenía entre sus construcciones instalaciones hoteleras de hasta 21 pisos. Ellos fueron modificando eso, en algún momento no lo desarrollaron, hicieron 15 pisos en un momento, ahora lo han llevado hasta 22 pisos, pero ellos tienen una dimensión, un tamaño de una relevancia tan importante que pueden tomar sus propias decisiones sin afectar algunas cuestiones relacionadas con las playas. Por ejemplo, las construcciones cerca de las playas están prohibidas. Dice Cap Cana, según informó en un comunicado que publicó la pasada semana, que la construcción más cercana a la playa que ellos van a construir es de unos 1.200 metros
de distancia de las playas. Eso dice. De todos modos, la Asociación de Hoteles y Restaurantes denunció esa decisión del Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo dijo, no la tomamos nosotros, esa decisión es del año 2007. Pero además, cuando se vio el tema, creo que fue en el año 2012, en el Ministerio de Turismo o en Confotur, quien aprobó la disposición fue el anterior ministro de Turismo. ¿Sabes quién fue? Félix Jiménez. Felucho Jiménez. En el gobierno del presidente Fernández. Bueno, pues todo esto ha hecho que incluso Azonadores rectificara en su posición de mantener la denuncia y ha retirado esto para entrar como en una mesa de discusión con el Ministerio de Turismo. Lo que pasa con esto es porque cualquiera dirá, bueno, esa área de Capcana es amplísima, ¿verdad? El tamaño de Manhattan. Exacto. La isla de Manhattan. Si está a más de 1000 pies, ¿qué dicen? De metros de distancia. De distancia de la costa, bueno, no sería tanto problema. Sin embargo, el problema es que desde que se abre esa puerta, otros desarrolladores y otros resorts se van a ver tentados a imitar. Y se puede entonces caer en una densidad de construcciones que termine afectando entonces. Yeah. El modelo de desarrollo porque atrae porque no se ve como tan cargado todo, ¿no? Son construcciones debajo de no más de 4 pisos. Este modelo que para el turismo mobiliario, que son como pequeñas cabañas, hoteles boutique, eso gusta mucho. Entonces, si se sobrecarga, entonces ya ese atractivo se perdería. Una de las cosas a propósito del turismo inmobiliario que se dice es que quienes compran ese tipo de apartamentos en la playa no son turistas. No, esos son inversionistas. Son inversionistas que pueden usar familia, eventualmente un inmueble, pero en realidad lo alquilan, lo venden. Bueno, en realidad eso no es como para el turismo. No. Sí, es gente que compra y ya. Y eso no son turistas que se puedan contar entre los famosos 10 millones. No, porque no son viajeros como tal. Por eso lo llaman turismo inmobiliario. Es gente que hace negocio en polos turísticos, ¿no? Bueno, pero de todos modos, República Dominicana ha desarrollado un modelo que ha sido muy exitoso. Es el modelo del todo incluido, el modelo en donde las instalaciones hoteleras no son grandes instalaciones. Hay algunos ejemplos en América Latina y en España, el caso de México, por ejemplo, en la Ribera Maya, en Cancún, etcétera, que se construyeron edificaciones muy cerca de la playa, edificaciones muy altas. Y eso trajo sus problemas. Trajo sus problemas, igual que lo que ha ocurrido también en las costas españolas, que la Costa del Sol, por ejemplo, que se menciona como uno de los lugares, o las Baleares, por ejemplo, donde se hicieron construcciones que al final han resultado dañinas, no solamente para las playas, sino para el tipo de turismo. En todo caso, Fausto, yo lo que pienso es que, bueno, todavía esa construcción no se ha comenzado. No, porque porque son proyectos que están en discusión. Otro hecho es que está repercutiendo eso en Estados Unidos. Ya medios especializados hablan de que ese es un proyecto de la familia Trump y que a través de personas asociadas, porque se supone que el presidente una vez llega ahí se desprende de sus negocios para evitar esos vasos comunicantes. Y lo que han alegado cercanos al clan Trump pero lo menciona Bernardo Vega en su artículo. Es que eso es un proyecto viejo. O sea que no es de la época que ya él era presidente. Es un proyecto de hace más de 10 años. Eso por un lado está repercutiendo. Lo otro es, yo pienso que siempre hay forma de que se pongan de acuerdo. Yo creo que a todas las partes involucradas en el negocio de turismo le conviene que ese negocio siga hacia adelante y que no se vea afectado. Bueno, tú sabes que el ministro de Turismo, Francisco Javier García, anunció una rueda de prensa en diciembre para hablar de este tema. Pero eso finalmente se suspendió, esa rueda de prensa. Él, en una conversación que sostuvimos, dijo, bueno, yo había hecho un llamado para que hubiera concordia en el PLD, los compañeros con el debate, la ley de partido, y después dijo, bueno, yo no voy a ponerme a discutir con el sector privado ahora, el turismo, en un momento en que ya yo estoy llamando a la concordia. Entonces, bueno, pues eso es más o menos. Como iba para Fitur, y Fitur ha sido un éxito, y República Dominicana parece ser que ha quedado muy bien con lo de Fitur. Bueno, pues vamos a esperar a ver
cuáles informaciones oficiales se reciben sobre este tema de parte del ministro de Turismo de República Dominicana. Bueno, así es. Y hay algunos medios que están tomando el tema, como tú dijiste. Sí, no, eso repercute. Y lo están observando porque le están dando seguimiento. El turismo es un negocio internacional. O sea. Pero el turismo también es un negocio en evolución. El turismo es un negocio en movimiento, que está dando saltos importantes, tanto en el tipo de proyectos que se presentan, como en la creatividad, como en la oferta, porque se está tratando de satisfacer una demanda que sigue en crecimiento en el mundo. El turismo sigue creciendo. Parece el componente más importante de la economía mundial en este momento, por la cantidad de millones de personas que mueve el turismo. Y además hay otros efectos, que ya eso se verá, que son los efectos dañinos o secundarios del turismo. El encarecimiento en general, entonces la turismofobia se ha ido convirtiendo en una preocupación en algunos lugares. Barcelona, por ejemplo, una ciudad en donde estaban llegando 30 millones de turistas por año. Hay más problemas con todo este lío de la independencia y esa cosa ahí. Sí. Bueno, será hasta mañana. Hasta mañana.